La zona costera oriental de Cantabria, con grandes arenales y un sector turístico de mucha calidad, recorre las villas marineras de Castrurdiales, Laredo, Santoña y otros núcleos costeros que miman sus playas como Noja, Isla, Ajo, Loredo, Somo, Pedreña y Astillero, algunos con una amplia tradición remera de traineras. Comenzamos en el lugar más oriental de Cantabria. Rodeada de acantilados y bellas playas está Castrurdiales con un rico legado patrimonial. Su puerto pesquero, ballenero y comercial tuvo gran apogeo desde finales del siglo XIII hasta la segunda mitad del XIV, cuando se resintió de la competencia de otros puertos como el de Bilbao. Su prosperidad económica en el siglo XIII permitió la construcción de su iglesia de Santa María de la Asunción, obra cumbre del gótico en Cantabria con dimensiones catedralicias, impulsada por el rey Alfonso VIII. Más tarde, al añadir la cabecera, se provocó un desajuste, colocándose arcos escarzanos en la nave central y sustentándolos por nuevos pilares adosados a los existentes. En el siglo XV se añadiría la capilla de Santa Catalina y en el XVII otra nueva en la girola, de planta cuadrangular y con bóveda de terceletes. El coro es posterior al 1600, reforzándose también la torre de campanas con un estribo. De la ermita de San Pedro solo se conservan ruinas de su pasado románico y planta rectangular de una sola nave. Desde aquí vemos la punta de la atalaya, un excelente mirador para contemplar el litoral, los acantilados, la pequeña playa del Pedregal y la artificial de Ostende en forma de concha. El castillo faro pudo construirse como elemento defensivo a finales del siglo XII o principios del XIII. El faro, de planta circular y sillería, es de 1853, siendo uno de los más antiguos de la región. El puente, de origen medieval, tiene un solo ojo con arco ojival muy transformado tras su reedificación en 1617 al sufrir la fuerza de los temporales. Tras uno de ellos, hace pocos años, hubo que reconstruir su parte superior. A principios del siglo XX formaba parte de un conjunto de puentes y pasarela, pero fueron derruidos para la construcción del rompeolas. Sobre un peñón está la pequeña ermita de Santa Ana, de origen medieval. Antiguamente estaba aislada de tierra, accediéndose por el conjunto de puentes y pasarela que la unía al castillo faro. Se reconstruyó en estilo regionalista en 1926, volviéndose a edificar en 1941 tras una galerna. Entre 2001 y 2003 se realizaron excavaciones arqueológicas, descubriendo evidencias de anteriores edificaciones en el peñón. En el siglo XVI se realizaron en la villa mejoras urbanas y una plaza de planta irregular para ser el centro urbano, junto a la edificación de una casa consistorial. En la plaza hay viviendas del siglo XVIII y XIX con balcones corridos de forja y preciosas balconadas. Los soportales de la correría acogen numerosos restaurantes, mesones y tascas. A finales del siglo XIX y principios del XX las murallas fueron derribadas, realizándose el ensanche hacia Brazomar con los terrenos del muelle Guilior para desarrollar el frente marítimo. El Parque de la Música está presidido por la escultura realizada por Huerta Celaya en 1961 del gran músico de Castrurdiales Ataúlfo Argenta. En el frontal marítimo se encuentra el nuevo Parque Amestoy, protegido por edificios de principios del XX. En la bahía está el edificio del Club Náutico de 1958 sostenido sobre pilotes, obra del arquitecto Gabriel de la Torriente Riba. La playa de Brazomar, con el Solarium Don Luis, forma una pequeña bahía de aguas tranquilas. Cerca de la desembocadura del arroyo de Sámano está la Casa de la Naturaleza, un edificio de mediados del siglo XX gestionado por la Concejalía de Medio Ambiente, y en la Punta Cotolino hay un bonito parque con grandes espacios verdes y bonitas vistas a la ciudad, la bahía e incluso Bilbao en días despejados.
Su cementerio de la Ballena posee gran variedad de panteones funerarios modernistas, neogóticos y de Art Nouveau. Laredo es otra de las principales localidades turísticas de la costa cantábrica, con su impresionante conjunto de playa y dunas que forma la denominada Salvé de cerca de 5 kilómetros y la playa del Ragatón en el área interna de la ría de Treto. Posee 3 sectores bien diferenciados: la Puebla Vieja y el Arrabal, la zona del Ensanche y la prolongación de este hasta el Puntal, perteneciendo a las 4 villas marineras junto con San Vicente, Castrurdiales y Santander. En el año 757 era un asentamiento de pescadores en la ladera sur de la Atalaya, tras las antiguas incursiones de celtíberos cartagineses, romanos y visigodos. Fue Puerto Real y Villa Real con jurisdicción propia. Su Puebla Vieja y el Arrabal fue declarada conjunto histórico-artístico en 1970. Cerca del antiguo ayuntamiento hay una estatua de Carlos V conmemorando el último desembarco para su retiro vital en el monasterio de Yuste de Cáceres. La Puebla Vieja es un entramado de 6 calles o rúas, con casas de los siglos XVI al XVIII situadas al pie de la iglesia de Santa María de la Asunción. La calle Mayor está poblada de bares y restaurantes. La Atalaya posee un rico patrimonio de arquitectura defensiva de los siglos XVI al XVIII, con el fuerte del Rastrillaro de los franceses. Desde su mirador hay vistas extraordinarias de todo Laredo, sus puertos y el Monte Buciero de Santoña. Laredo tiene una de las mejores iglesias del gótico en Cantabria, construida entre los siglos XIII y XIV, sobre otra anterior dedicada a la Virgen de Belén. La portada principal del sur es de principios del siglo XIV. La portada del oeste pudo ser la primitiva entrada principal. Más tarde se añadió el pórtico meridional, la torre, la ampliación de las capillas del norte, la portada norte, la capilla de los Escalantes en el siglo XVI, el remate con bolas herrerianas de la torre en el XVII, la sacristía en el XVIII y las arquivoltas exteriores y la espadaña. Tiene 4 naves rematadas en ábsides semicirculares. En uno de ellos destaca el retablo barroco de la Virgen de Belén del siglo XV, uno de los conjuntos escultóricos flamencos más importantes de España. Las cadenas que rompió el almirante Bonifaz en el río Guadalquivir en 1248 durante la conquista de Sevilla están colgadas en la parte trasera de la nave de Belén como esboto junto a la maqueta del barco. La iglesia tardorrománica de San Martín o de Santa Catalina es de la primera mitad del siglo XIII, con una nave de mampostería y tambor absidal de semicilindro coronado por canecillos. Su espadaña tiene numerosas troneras para las campanas. La plaza del Marqués de Albadia está presidida por la Fuente de las Corderas o de los 4 Caños, emblema del pueblo. Atravesando el túnel bajo el monte de la Atalaya llegamos al Mirador de Labra, que está integrado en el medio natural. Posee 2 grandes puertos, el pesquero con una flota de barcos del Cantábrico y el nuevo puerto deportivo, una moderna instalación con más de 850 atraques junto a servicios de recreo. Laredo posee numerosos parques como el de los pescadores. Cerca de allí, en la playa, se celebra el desembarco de Carlos V. En el parque de la Alameda Miramar se encuentra la oficina de turismo decorada por Okuda, y en el de la Alameda se celebra una de sus fiestas destacadas de interés nacional, la Batalla de las Flores, el último viernes de agosto. Santoña tiene una profunda vocación marinera con insignes navegantes como Juan de la Cosa, siendo el lugar donde se construyó la carabela Santa María. El Monte Buciero posee cuevas con yacimientos prehistóricos y la bahía ha estado habitada desde el Paleolítico por el hombre. Pero esta villa nació ligada al monasterio de Santa María del Puerto, asentándose aquí un primitivo poblado. Este monasterio dio paso a la iglesia de Santoña, construida entre los siglos XIII y XVII, que cuenta con importantes resabios y arcaísmos románicos,
Iniciándose como templo tardorrománico de cabecera de 3 ábsides semicirculares, se continuó luego en gótico clásico. Sus fortificaciones posteriores en torno al Monte Buciero evidencian la importancia estratégica del puerto de la villa, y la Reserva Natural de las Marismas en la desembocadura del Ansón es su seña de identidad. Su puerto pesquero ocupa el segundo lugar de Cantabria en volumen y valor de la pesca desembarcada, solo superado por Santander. Su actividad es de bajura y su industria se basa principalmente en la comercialización de bonito y las famosas anchoas. A su lado está el puerto deportivo dividido en 2 secciones. Entre los 2 puertos se levanta el Mirador de las Marismas, que alberga el centro de visitantes del Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. La Plaza de Toros, inaugurada en 1907, está edificada con los sillares de piedra caliza y baluartes de la antigua muralla que protegía a la villa. En el comienzo del paseo marítimo encontramos un cañón largo español del siglo XVIII y en la Machina Sur el monumento al sulero que reproduce a un pescador de sulas y sus artes de pesca. Más adelante está el monumento a Juan de la Cosa, donde sobre 2 columnas dóricas se apoya la nao Santa María. Al pie del monumento está el busto del marino, descubridor de América junto a Colón, que realizó el primer mapa mundi en 1500. Tras pasar el embarcadero para excursiones marítimas hay un gran monolito de piedra, erigido por el ayuntamiento en recuerdo del almirante santoñés Carrero Blanco, las ledronas de Santoña y el monumento al bicentenario recordando el final de la ocupación francesa en 1814. El fuerte de San Martín, construido a comienzos del siglo XVIII, ha sufrido sucesivas rehabilitaciones que lo han transformado en una imponente fortificación. Frente a la playa de San Martín está la batería alta y baja de Galvanes, levantada por las tropas napoleónicas entre 1811 y 1812, prácticamente reconstruidas en 1859. La playa de Berria, enclavada entre el Monte Buciero y el Monte Brusco, es la mejor de Santoña con más de 2 kilómetros de longitud. Al final del paseo marítimo, un centenar de escalones nos dejan en el monumento a la Virgen del Puerto, patrona de Santoña, y un camino llega hasta el fuerte de San Carlos, el más antiguo de la villa, de principios del 17, que ahora se encuentra en mal estado. En la Plaza de la Concordia está el monumento a sus famosos carnavales marineros, y la Plaza de San Antonio es el centro neurálgico y social de la villa. En una esquina encontramos el monumento a Cervantes, erigido en 2005, conmemorando el 4º centenario de la publicación del Quijote. El Instituto Marqués de Manzanedo, de corte neoclásico, tiene un gran reloj y un observatorio astronómico culminando la torre. La Casa de Cultura, con su sala de exposiciones, está frente al Teatro Casino Liceo, reformado y rehabilitado, que sigue dinamizando la vida cultural de Santoña. Y la Casa Palacio de Castañeda, de principios del siglo XX, consta de casona y torreón. Noja es otra bella localidad costera de gran valor ecológico por sus humedales, incluidos en la Reserva Natural de las Marismas de Santoña y Noja, convertida en un centro turístico de relevancia y paraíso para los amantes de la naturaleza, con 2 preciosas playas, la de Trengandín y la de Ris. Esta última con curiosas formaciones rocosas que emergen a la superficie muy cerca de la costa. Por el litoral, a lo largo de unos 6 kilómetros, discurre el Paseo de la Costa. Posee muestras arquitectónicas singulares como las casonas, las casas palacio, el Molino de la Victoria y construcciones religiosas como la iglesia parroquial de San Pedro del siglo XVII, con una alta torre barroca. El Palacio de los Marqueses de Albaicín, declarado bien de interés cultural, hoy es la Casa de Cultura de Noja. Es de estilo ecléctico, predominante a finales del siglo XIX y principios del XX, con clara influencia de palacio montañés, con zaguán, solana entre cortavientos, aleros volados y escudo en un lugar preeminente. En la reforma de 1916 se respetó la antigua construcción barroca, incorporando una nueva fachada principal, volúmenes laterales y torre con remate de ventanas gemelas de estilo neorrenacentista.
desvirtuando la armonía y el carácter del palacio tradicional montañés. Anexa a la casa está una pequeña capilla con un pórtico de 5 columnas toscanas y el palacio está rodeado de un espléndido jardín. Isla es un rico entorno costero de amplias playas de arena dorada, recogidas calles y espectaculares acantilados. De ser eminentemente ganadero, se ha convertido en uno de los centros turísticos más solicitados de la zona. Se divide en Isla Pueblo, situado en la zona más elevada junto a la iglesia, e Isla Playa, en la línea de costa entre las rías de Castellano y Quejo y el mar Cantábrico, con playas como la del Cándano, la de los Barcos, la del Sable, la del Arnadal, la de la Arena o la de la Cava. Su restaurado casco histórico, con antiguas casonas blasonadas, declarado bien de interés cultural, está dominado por la iglesia de San Julián y Santa Basilisa del siglo XVII y estilo barroco y montañés. La Torre de Cabraigo, en el barrio de Oya, también está declarada bien de interés cultural. Y el Palacio de los Condes de Isla, obra del siglo XVIII, es monumento de interés histórico-artístico. Ajo, con sus acantilados y valor ecológico, es reconocido como zona de especial protección para las aves. Su faro, construido en 1930 en un bonito entorno donde se divisa la costa cántabra y sus acantilados, en 2020 tuvo una bonita intervención de Okuda, un artista urbano cántabro. En Loredo, uno de los acontecimientos más importantes del verano es el Derby, competición hípica en la playa de Loredo que congrega un domingo de agosto desde hace casi medio siglo a un gran número de espectadores. Su fiesta, junto con Somo, es la Virgen de Latas, el 8 de septiembre. Somo posee enormes playas y un espléndido litoral convertido en un lugar eminentemente turístico, aunque su economía está basada en la agricultura, la ganadería y la elaboración de productos lácteos. Sus playas de El Puntal y Loredo son un extenso arenal de unos 4 kilómetros de longitud orientado a mar abierto. La playa de Somo, con la isla de Santa Marina y Mouro enfrente, se sitúa dentro de la primera reserva natural del surf y una de las mecas del surf en España, por sus buenas olas durante todo el año. Aquí se aprende y practica el surf, paddle surf, bodyboard e incluso skate, surfeando en el asfalto en un magnífico parque. El viento existente también permite la práctica del windsurf utilizando la vela y el fly surf combinando el surf con el parapente. El Arenal del Puntal es una enorme lengua de dunas que se interna hasta el centro de la bahía, con un ecosistema de dunas protegidas, aguas limpias y llenas de vida, gozando de unas vistas impresionantes de la ciudad de Santander. Para todos los santanderinos, la playa del Puntal es su paraíso más cercano. Cerca del embarcadero del Puntal está el Chiringuito de Tricio, una animada terraza con vistas panorámicas a un paraíso natural. En una playa tan grande hay sitio para tomar el sol con o sin bañador. Normalmente el nudismo se practica en la zona de las dunas, pero no está prohibido en ningún sitio. Recorriendo su paseo marítimo dedicado a las estrellas del sur, se llega al embarcadero para navegar hasta Pedreña y Santander. Pedreña, entre las rías de Cubas y San Salvador, reúne atractivos turísticos con bellas playas, tranquilos campos de alto valor ecológico y paisajístico y magníficas instalaciones deportivas. Tiene una arraigada tradición regatista de traineras con su centenario equipo de remo. Su puerto ha mejorado sus instalaciones y el entorno. Antiguamente solo atracaban barcos y pequeños botes de pesca. Ahora prácticamente son de recreo, además de los barcos rojos y blancos de los Reginas que cruzan la bahía. Al final del embarcadero y continuando por una pasarela de madera que bordea la playa, comienza una ruta por una senda adoquinada hasta las ruinas de una antigua ermita, discurriendo por la costa. La actual iglesia de San Pedro es de mediados del siglo XX. La guerra civil hizo que desaparecieran los retablos de la anterior iglesia. Con cabecera recta, nave central, torre a los pies y decoración de bolas serrerianas, su estética clásica exterior contrasta con la modernidad interior.
En el ábside, un fresco de 10 por 12 metros de inspiración bizantina, obra del artista y pintor santanderino Fernando Calderón, enmarca la Santísima Trinidad rodeada por los apóstoles y los símbolos de los 4 evangelistas. El Real Club de Golf es uno de los primeros de España, data de 1927, una magnífica instalación deportiva ubicada en uno de los parajes más bellos de Cantabria. Cerca del Hoyo Mítico 6 están los apartamentos turísticos en casas rurales que dan servicio a los jugadores. Las pedreñeras o mariscadoras recolectoras de almejas de esta zona son también de extraordinaria calidad. Astillero está al sur de la bahía de Santander, entre la ría de Solía, la de Bó y la de Astillero, al pie de Peñacabarga. La confluencia de las rías y la costa de la bahía ha creado grandes humedales, las marismas blancas y negras, donde anidan diversas aves migratorias. La construcción naval está ligada a su historia desde los tiempos de Felipe II, cuando en 1581 encargó una serie de 9 galeones para la defensa de las Indias. Sus grandes bosques permitieron la instalación de estos primeros astilleros de la corona española. Durante 2 siglos se botaron más de 100 grandes buques para la Armada y otros también para particulares. Cerca de Guarnizo, en Villascusa, hay cuevas e importantes yacimientos prehistóricos como el del Hombre de Monín, con casi 30.000 años de antigüedad. Los celtas y los romanos más tarde explotaron el mineral de hierro de Peñacabarga. El antiguo cargadero para mineral de hierro de Horconera o Puente de los Ingleses se construyó a finales del 19, con estructura de hierro que acaba en un sistema de carga y descarga del hierro de las minas de Obregón tras ser lavado en la ría de Solía. El monumento al pescador preside la primera dársena de Horconera, protegida por un malecón con 2 pantanales flotantes, y tras el cargadero y hasta el puente de Pontejos hay otra segunda dársena. La vocación marinera ha hecho que surja una gran afición a los deportes náuticos, sobre todo al remo, con destacadas regatas de traineras. Las escuelas municipales de vela y piragüismo de Astillero disponen de piraguas y embarcaciones de vela de diferentes tipos, así como de lanchas de salvamento. El Club de Remo de Pontejos San Pantaleón, en Marina de Cudello, al otro lado de la ría, está centrado en el remo tradicional y remo olímpico. Sobre una pequeña colina, junto al Parque de la Planchada, está la iglesia de San José, de inspiración románica, que fue construida a mediados del siglo XX. Su origen está en la pequeña capilla de San José destinada a los trabajadores de los astilleros. La casa consistorial es de 1881 y posee arquitectura de inspiración francesa. Y cerca de las letras de Astillero está la Fondona, la actual Casa de Cultura, que en el siglo XIX fue una fonda para los que venían a tomar los baños de mar y también las aguas de la Fuentuca, que está frente al edificio. Desde aquí a un paso está Santander, pero visitaremos esta ciudad en un próximo capítulo.